Preguntas tipo, test. 1. Solo pueden ser objeto del contrato de depósito. A. Las cosas muebles. B. Los inmuebles. C. El dinero. D. Los derechos reales. Respuesta. A. 2. ¿Quién asume la responsabilidad en un supuesto de transporte sucesivo de mercancías por carretera de ámbito nacional? A. Solo el último porteador. B. Solo el primer porteador. C. Todos los porteadores que hayan intervenido responden de la ejecución íntegra, de acuerdo con la carta de porte. D. Solo el porteador que tenga la mercancía en el momento en que se descubre el daño. Respuesta. C. 3. En los casos en que se pierda parte de la mercancía durante el transporte por circunstancias que el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir, ¿quién soporta dicha pérdida? A. El porteador. B. El porteador o el cargador, según se trate de carga completa o de carga fraccionada. C. El cargador, siempre y cuando el porteador pruebe tales circunstancias. D. El porteador, pues estas circunstancias solo lo liberan de responsabilidad en caso de pérdida total. Respuesta. C. 4. ¿Por qué se dice que el contrato de transporte de mercancías es bilateral? A. Porque intervienen en él dos o más personas. B. Porque pueden hacer de porteadores dos o más transportistas. C. Porque se derivan obligaciones para ambas partes contratantes. D. Porque siempre hay un cargador y un transportista como mínimo. Respuesta. C. 5. En un transporte nacional de mercancías por carretera, la carta de porte es el documento que acredita la existencia del contrato de transporte. ¿Afectará a la validez del contrato la irregularidad o pérdida de dicho documento? A. Afectará a la validez del contrato. B. Afectará en el caso de transporte de carga fraccionada, pero no en el de carga completa. C. Afectará la pérdida de la carta de porte, pero no la irregularidad, que se tendrá por no puesta. D. No afectará a la validez de contrato. Respuesta. D. 6. ¿Cómo se denomina el transporte de mercancías que se lleva a cabo por cuenta propia? A. Público. B. Privado. C. Ordinario. D. Especial. Respuesta. B. 7. En un transporte nacional por carretera, ¿cuándo debe el destinatario manifestar al porteador sus reservas sobre el estado en que se entregan los objetos transportados en el caso de las mercancías sin embalaje? A. En el plazo de 24 horas. B. En el acto de la entrega. C. Una vez efectuado el pago del porte. D. En el plazo de 48 horas. Respuesta. B. 8. ¿Qué organismos o instituciones contempla la LOT para intentar el cobro de portes impagados? A. Las cámaras de comercio y las jefaturas o servicios provinciales de transporte. B. Las juntas arbitrales de transporte. C. Las empresas de cobro de morosos. D. Los sindicatos y las asociaciones o federaciones empresariales. Respuesta. B. 9. En el transporte nacional de mercancías por carretera, la venta de mercancía transportada por impago del precio del transporte, ¿a quién corresponderá? A. Al porteador. B. A la autoridad judicial o a la junta arbitral competente. C. A las asociaciones de transportistas legalmente constituidas. D. Exclusivamente a los juzgados de primera instancia. Respuesta. B. 10. Cuando la Junta Arbitral de Transportes determine la celebración de una subasta y así lo acuerde su presidente, ¿cuál es la máxima fianza que los licitadores deberán depositar al inicio de la subasta? A. 5%. B. 10%. C. 15%. D. 20%. Respuesta. B. 11. Cuando prescribe la posibilidad de reclamar o ejercitar una acción ante las juntas arbitrales de transporte. A. En los mismos plazos en que procedería si se tratara de una acción judicial. B. A los 3 meses. C. A los 2 meses desde la celebración del contrato de transporte. D. A los 6 meses desde la celebración del contrato de transporte. Respuesta. A. 12.
Si el que tiene derecho sobre la mercancía transportada, conforme al convenio CMR, prueba que resultó perjudicado por la mora en la entrega y no existe en la carta de porte una declaración de interés especial en la entrega, ¿cuál es el límite de responsabilidad para el transportista? A. El precio del transporte. B. El valor de la mercancía. C. La suma del valor de la mercancía más el precio del transporte. D. El doble del precio del transporte. Respuesta. A. 13. ¿Cómo se denomina al establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión a través del cual se desarrollan las actividades de la sociedad mercantil? A. Establecimiento principal. B. Sucursal. C. Agencia. D. Concesionario. Respuesta. B. 14. En el convenio CMR, ¿cómo se certifica la carta de porte electrónica? A. Mediante una firma electrónica. B. Mediante una firma autógrafa. C. El convenio CMR no admite la carta de porte electrónica. D. Se puede certificar indistintamente mediante firma electrónica o firma autógrafa. Respuesta. A. 15. ¿Qué organismo público legaliza los libros de comercio de los empresarios de transportes? A. La Jefatura de Transportes de cada provincia. B. El Registro Mercantil. C. El Juzgado de Primera Instancia. D. Los organismos autonómicos correspondientes. Respuesta. B. 16. El remitente, según el convenio CMR, puede modificar el punto de entrega, si no supone dividir la expedición. A. Sí, en todos los casos. B. Sí, puede cambiar tanto el punto de destino como dividir la consignación. C. Sí puede, antes de que la mercancía se entregue al consignatario. D. No. Respuesta. C. 17. ¿Qué debemos anotar en el libro diario? A. Todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. B. Las facturas. C. Los préstamos. D. Las ventas. Respuesta. A. 18. Donde deberá constar, a efectos de terceros, el consentimiento expreso del cónyuge del empresario, necesario para que queden afectados sus bienes a las resultas del comercio ejercido por un empresario. A. En escritura pública inscrita en el registro mercantil. B. En documento privado. C. En las escrituras de la sociedad. D. En escritura pública, pero no es necesaria su inscripción registral. Solo es obligatoria cuando recoge la oposición al consentimiento. Respuesta. A. 19. Si la sociedad anónima se disuelve, ¿quiénes tienen preferencia en el cobro? A. Los accionistas. B. Los obligacionistas. C. Los directivos con acciones preferentes. D. Los administradores. Respuesta. B. 20. ¿Cómo son las acciones que no responden a una efectiva aportación de los socios? A. Válidas. B. Nulas. C. Acciones liberadas. D. Acciones al portador. Respuesta. B. 21. ¿Qué plazo mínimo debe transcurrir entre la convocatoria de la Junta General y la celebración de la misma en una sociedad de responsabilidad limitada? A. Un mes. B. 15 días. C. 5 días. D. 48 horas. Respuesta. B. 22. ¿Cómo se hará la modificación de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada? A. Se hará constar en documento privado. B. Debe acordarse por los fundadores. C. Se hará constar en escritura pública. D. No necesita inscribirse en el registro mercantil. Respuesta. C. 23. ¿Qué requerirá el registro mercantil para inscribir la disolución de una sociedad comanditaria? A. Escritura pública otorgada por todos los socios colectivos. En cuanto a los socios comanditarios, C. Estará a lo dispuesto en la escritura social. B. Escritura pública otorgada por los socios comanditarios. En cuanto a los socios colectivos, C. Estará a lo dispuesto en la escritura social.
C. Escritura pública otorgada por la mitad de los socios, sean colectivos o comanditarios. D. Escritura pública otorgada tanto por los socios colectivos como por los comanditarios. Respuesta. A. 24. Normalmente, ¿a qué cantidad no puede ser inferior el capital social de una sociedad de responsabilidad limitada? A. 10.000 euros. B. 6.000 euros. C. 60.000 euros. D. 3.000 euros. Respuesta. D. 25. A la solicitud de declaración de concurso. ¿Qué documentos se acompañarán? A. Declaración de concurso del deudor. B. Poder especial para solicitar el concurso. C. Inscripción en el registro mercantil. D. Todos los documentos anteriores son necesarios. Respuesta. B. 26. ¿Qué tipo de relación tienen los socios trabajadores con la cooperativa de trabajo asociado a la que pertenecen? A. Societaria. B. Laboral. C. Administrativa. D. Civil. Respuesta. A. 27. ¿Qué consecuencia conllevará el incumplimiento de los trabajadores de las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos? A. Tendrá la consideración de incumplimiento laboral, y puede ser sancionado por el empresario. B. Liberará al empresario del cumplimiento de su deber en esta materia. C. Tendrá la consideración de incumplimiento laboral, sin que pueda ser sancionado por el empresario. Pero el inspector de trabajo sí podría sancionarle. D. No se considerará como incumplimiento laboral. Respuesta. A. 28. Con carácter general, cuando prescribe el derecho al reconocimiento de las prestaciones de la seguridad social. A. Al año a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación. B. A los 5 años a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación. C. A los 10 años. D. No prescribe. Respuesta. B. 29. Cuando nace el derecho a cobrar la prestación económica por incapacidad temporal en caso de accidente laboral. A. A partir de los 3 días de suceder el mismo. B. Desde el día siguiente al de la baja en el trabajo. C. A los 5 días de producirse el accidente de trabajo. D. El mismo día que se produce el accidente laboral. Respuesta. B. 30. En la declaración de concurso, ¿en qué podrá basar su oposición el deudor? A. No es posible oponerse. B. En que se le reclama deudas que individualmente no alcanzan los 3.000 euros. C. No existe el hecho en que se basa la solicitud. D. En que la solicitud de concurso ha sido hecha por un socio. Respuesta. C. 31. ¿A quiénes obliga un convenio colectivo en su aplicación? A. A todos los trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito de aplicación durante toda la vigencia del convenio. B. A todos los trabajadores que lo hubieran votado. C. A todos los empresarios y trabajadores del país. D. A todos los firmantes del acta de constitución. Respuesta. A. 32. En los convenios colectivos de empresa, ¿quién representa a la administración durante la negociación? A. El inspector de trabajo. B. No tiene que estar presente ni representada. C. El director provincial de trabajo. D. La autoridad autonómica competente, si la materia está transferida. Respuesta. B. 33. ¿Qué órgano de representación de los trabajadores habrá en una empresa que tenga en la misma provincia, o en municipios limítrofes, 2 o más centros de trabajo cuyos censos no alcancen los 50 trabajadores, pero que en su conjunto los sumen? A. Se constituirá un comité de empresa conjunto. B. Se elegirán varios delegados de personal. C. Se constituirá un comité intercentros. D. Se elegirá un delegado de personal por centro de trabajo. Respuesta. A. 34. Según el reglamento CE 561/2006, ¿cuál es el máximo permitido de conducción diaria? A. 8 horas, solo 2 veces en semana que puede llegar a 10 horas.
B. 8 horas, salvo 2 veces en semana que puede llegar a 9 horas. C. 9 horas, salvo 2 veces en semana que puede llegar a 10 horas. D. 9 horas, salvo 3 veces por semana que puede llegar a 10 horas. Respuesta, C. 35. En caso de avería del tacógrafo en el curso de un viaje, la reparación debe ser efectuada en el camino cuando el regreso a la oficina central esté previsto efectuarlo en un plazo superior a 1 semana. B. 2 semanas. C. 3 semanas. D. 3 días. Respuesta, A. 36. Que grava el impuesto sobre el valor añadido. A. Las primas de seguros. B. La transmisión de bienes entre consumidores. C. La constitución de sociedades. D. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuados por empresarios y profesionales. Respuesta, D. 37. En el reglamento CE 561/2006, ¿qué edad mínima tienen que tener los ayudantes? A. 21 años cumplidos. B. 16 años cumplidos. C. No se fija edad mínima. D. 18 años cumplidos. Respuesta, D. 38. Cuando sean 2 las personas que se alternen en la conducción de un vehículo obligado a llevar instalado un tacógrafo digital. A cada uno de ellos deberá utilizar su propia tarjeta. B. Los 2 conductores utilizarán la misma tarjeta. C. El vehículo necesariamente deberá disponer de 2 aparatos tacógrafos. D. Un conductor utilizará una tarjeta y el otro una hoja suplementaria. Respuesta, A. 39. ¿A quién es aplicable el régimen de estimación objetiva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas? A. Al empresario individual, persona física. B. A las sociedades de garantía recíproca. C. A las sociedades anónimas. D. A las sociedades de responsabilidad limitada. Respuesta, A. 40. ¿Qué se consideran empresas de reducida dimensión a efectos del impuesto sobre sociedades? A. Las que en el periodo impositivo anterior tengan una cifra de negocios cuyo importe neto sea inferior a 18 millones de euros. B. Las que en el periodo impositivo anterior tengan una cifra de negocios cuyo importe neto sea inferior a 15 millones de euros. C. Las que en el periodo impositivo anterior tengan una cifra de negocios cuyo importe neto sea inferior a 10 millones de euros. D. Todas las sociedades limitadas. Respuesta, C. 41. ¿Qué obligaciones formales tienen que cumplir las empresas sujetas al impuesto sobre sociedades? A. Llevar el libro registro de ingresos. B. Llevar el libro registro de compras y de gastos. C. Llevar el libro registro de provisiones de bienes de inversión. D. Llevar los libros de contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio. Respuesta, D. 42. ¿Cuáles de los siguientes bienes y servicios permiten deducir el IVA soportado en su adquisición? A. Espectáculos y servicios de carácter recreativo. B. Tabaco. C. Joyas, alhajas y piedras preciosas. D. Muestras gratuitas y objetos publicitarios de escaso valor. Respuesta, D. 43. ¿Cuál de los siguientes actos no está gravado con el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados? A. Las transmisiones patrimoniales onerosas. B. La entrega de bienes y servicios por empresarios. C. Las operaciones societarias. D. Todos los anteriores están gravados. Respuesta, B. 44. ¿Qué organismo puede incrementar las cuotas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica? A. El Ministerio de Hacienda. B. Los municipios. C. La Junta Superior de Precios. D. Las comunidades autónomas. Respuesta, B. 45. ¿Quién debe pagar el timbre de la letra? A. El tenedor. B. El librador. C. El banco. D. El librado. Respuesta, B. 46. ¿Quién es el sustituto del contribuyente? A. El representante legal del contribuyente.
B. El administrador de los bienes del contribuyente. C. El que por ley está obligado a cumplir las obligaciones tributarias en lugar del contribuyente. D. El administrador de una sociedad obligada a pagar un impuesto. Respuesta: C. 47. Cuando se adquiere un lote de repuestos para vehículos, ¿en qué incurre la empresa? A. En un gasto. B. En un coste. C. En una amortización. D. En una inversión. Respuesta: A. 48. ¿Qué puede hacer la empresa para mejorar la ratio de liquidez general? A. Pedir un préstamo a largo plazo. B. Invertir en inmovilizado. C. Pedir un préstamo a corto plazo. D. Comprar acciones en bolsa, si están a buen precio. Respuesta: A. 49. ¿Qué es el ROI, ratio de beneficios sobre inversión bruta? A. Es una ratio creada para empresas de transportes exclusivamente. B. Es igual al ROE, pero medido en un momento temporal distinto. C. Mide la rentabilidad que se obtiene de las inversiones realizadas. D. No tiene significado para las empresas de transporte, ya que éstas no se dedican a la inversión. Bursátil. Respuesta: C. 50. ¿Qué es la prima del seguro? A. La cantidad que paga el asegurador al asegurado. B. La cantidad que paga el tomador del seguro al asegurador. C. La cantidad que paga el beneficiario al asegurador. D. La comisión del corredor de seguros. Respuesta: B. 51. ¿Cómo son los costes de amortización de un vehículo industrial? A. Dependen del tipo de vehículo. B. Dependen del tipo de servicio que ofrezca. C. Variables. D. Fijos. Respuesta: D. 52. ¿Cómo se llama el proceso a través del cual el empresario marca sus objetivos y elabora los planes para conseguirlos? A. Organigrama. B. Planificación. C. Tecnocracia. D. Autarquía. Respuesta: B. 53. Los costes de administración en una empresa transportista, ¿cómo se consideran? A. Directos y variables, porque dependen del número de personas que trabajan en tareas administrativas. B. Directos y variables, porque dependen del volumen de negocio que tenga la empresa. C. Directos y fijos porque la empresa tiene que soportarlos para su buen funcionamiento. D. Indirectos, porque no pueden ser asignados individualmente a un determinado servicio. Respuesta: D. 54. ¿A qué importe máximo por siniestro asciende la reparación de daños materiales prevista para el seguro obligatorio de responsabilidad civil por circulación de vehículos? A. 100.000 euros. B. 156.263 euros con 147 céntimos. C. 15 millones de euros. D. 500.000 euros. Respuesta: C. 55. ¿Puede sustituirse el pago de la indemnización derivada de un contrato de seguro por otro tipo de prestación? A. Sí, siempre. B. Si el asegurado lo consiente, puede sustituirse por la reparación o reposición de lo siniestrado. C. Solo si se pactó previamente que no se pagaría en moneda tal indemnización. D. No, en ningún caso. Respuesta: B. 56. Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, ¿en qué plazo el tomador del seguro podrá reclamar a la entidad aseguradora? A. 15 días desde la entrega de la póliza. B. Un mes desde la entrega de la póliza. C. 2 meses desde la entrega de la póliza. D. 3 meses desde la entrega de la póliza. Respuesta: B. 57. ¿Por qué es importante la función de almacenamiento dentro del proceso de distribución de mercancías? A. Porque está dentro de la cadena del transporte. B. Porque si no el servicio de distribución no sería rentable. C. Porque los clientes demandan cantidades determinadas en momentos concretos. D. El almacenamiento no forma parte del proceso de distribución. Respuesta: C. 58. ¿Qué dos elementos se pueden distinguir en el software o parte inmaterial de un ordenador? A. Disco y pantalla.
B. Ordenador y soporte. C. Sistema operativo y programas de tratamiento. D. Teclado y ratón. Respuesta, C. 59. Si la suma asegurada supera notablemente el valor del interés asegurado. A. Las partes no pueden exigir la reducción de la prima. B. El asegurador indemnizará el daño en la proporción en que la suma cubre el interés. C. Cualquiera de las partes puede exigir la reducción de la suma y de la prima restituyendo el asegurador el exceso percibido. D. El contrato será ineficaz. Respuesta, C. 60. En el otorgamiento de autorizaciones bilaterales para el transporte internacional de mercancías, aun cuando el número resulte suficiente para atender todas las demandas, se respetará que el máximo de autorizaciones que cada empresa tenga en su poder al mismo tiempo sea a. Igual a la mitad del número de copias certificadas de la autorización de transporte interior que tenga inscritas en el RTIM, en todo caso. B. Igual al número de copias certificadas de la autorización de transporte interior que tenga inscritas en el RTIM, en todo caso. C. Como máximo 5, cuando la empresa tenga entre 1 y 5 copias certificadas de la autorización de transporte interior inscritas en el RTIM. D. Igual al doble del número de copias certificadas de la autorización de transporte interior inscritas en el RTIM. Respuesta, C. 61. Los operadores de transportes de mercancías que actúan en un ámbito local no superior a 50 kilómetros, precisan autorización administrativa para ejercer la actividad. A. Sí. B. Sí, pero solo cuando las mercancías no sean propias y continúen con otro medio de transporte el viaje. C. Sí, solamente los que actúan en un ámbito inferior a 30 kilómetros no necesitan autorización administrativa para ejercer la actividad. D. No. Respuesta. A. 62. ¿Qué le sucederá a una empresa que cumple el requisito de competencia profesional a través de una persona que decide pasar a ser gestor de transporte de una nueva empresa, dejando de estar vinculada con la primera? A. Se revocará su autorización de transporte automáticamente. B. Se le concederá un plazo de 12 meses, prorrogable por 6 más, para que cumpla el requisito a través de otra persona. C. Se le concederá un plazo de 3 meses para justificar que vuelve a cumplir el requisito. D. Se le concederá un plazo de 6 meses para justificar que vuelve a cumplir el requisito. Respuesta, C. 63. ¿Cómo se computan las cabezas tractoras para calcular el mínimo de carga útil exigido a quien desee obtener una nueva autorización de transporte público de mercancías de ámbito nacional sin limitaciones, MDP? A. Por su capacidad de arrastre. B. Por el número de ejes de que dispongan. C. Por la tara que tengan reconocida. D. Ninguna de las respuestas es correcta. Respuesta. A. 64. ¿Qué se debe hacer en caso de pérdida de una factura? A. Quien haya expedido la primera factura viene obligado a expedir otra original. B. Quien haya expedido la primera factura deberá expedir un duplicado en el que hará constar la expresión duplicado. C. No se pueden expedir nuevos originales ni duplicados, por lo que habrá que anotar la operación en los libros indicando al margen que se ha perdido la factura. D. Se solicitará una certificación al expedidor de la factura en la que acredite que la operación fue realizada y consta en sus matrices. Respuesta, B. 65. ¿Cuál es la norma que establece las exigencias en materia del acceso a la profesión de transportista por carretera? A. La Ley 15/2009. B. La Ley de Carreteras. C. La Ley de Seguridad Vial. D. La Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 9/2013, de 4 de julio. Respuesta, D. 66. ¿Qué clase de tarjeta lleva un remolque pesado? A. MDP. B. MDL. C. MPC. D. Ninguna. Respuesta, D.
67. Las autorizaciones CEMT de color verde se pueden utilizar. A. Para un número ilimitado de viajes durante un año. B. Para un número limitado de viajes durante un año. C. Para un número ilimitado de viajes durante 5 años. D. Para un número limitado de viajes durante 5 años. Respuesta. A. 68. Si un vehículo tiene una MMA superior a 6 toneladas, ¿de qué tipo es? A. Pesado, en todo caso. B. Ligero, si su carga útil no supera las 4,5 toneladas. C. Ligero en todo caso. D. Ligero, si su carga útil no supera las 3,5 toneladas. Respuesta. D. 69. Está permitido que las empresas que hacen transporte internacional se intercambien autorizaciones bilaterales de sus cupos respectivos. A. Se permite siempre que no sufra alteración el número total de autorizaciones. B. Está rigurosamente prohibido. C. Es posible, previa autorización de la Dirección General de Transporte Terrestre. D. Solo se pueden canjear autorizaciones de transportes especiales. Respuesta. B. 70. ¿Quién expide el cuaderno TIR? A. La Asociación Garante de cada país. B. La Dirección General de Transportes Terrestres. C. La Dirección General de Aduanas. D. El organismo autonómico correspondiente. Respuesta. A. 71. El pago de las sanciones pecuniarias señaladas en la LOT, impuestas por resolución que ponga fin a la vía administrativa, será requisito necesario para A. Que proceda el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes. B. La realización del visado de títulos habilitantes. C. La transmisión de títulos habilitantes. D. Cualquiera de las actuaciones mencionadas en las respuestas anteriores. Respuesta. D. 72. ¿Qué calificación tendría la infracción consistente en realizar transporte de mercancías peligrosas en condiciones distintas a las fijadas por la reglamentación para el transporte de este tipo de materias, sin la correspondiente autorización o permiso especial? A. Muy grave. B. Muy grave o grave, según los casos. C. Grave, en todos los casos. D. Leve. Respuesta. A. 73. ¿En qué supuestos se consideran las infracciones como independientes aunque los hechos infrinjan los mismos preceptos? A. Cuando los hechos no tengan relación entre sí. B. Cuando no exista identidad entre los hechos. C. Cuando se cometan en relación con distintas expediciones. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Respuesta. C. 74. ¿Qué nombre recibe un vehículo en el que la carga descansa totalmente sobre su chasis? A. Autoportante. B. Articulado. C. Tractor. D. Rígido. Respuesta. D. 75. En cuanto al nivel de ruido, ¿qué parte del vehículo hay que tener en cuenta? A. El sistema eléctrico. B. La batería. C. Las luces. D. El colector del tubo de escape. Respuesta. D. 76. Para una misma masa de los vehículos, ¿cómo varía el deterioro de la carretera al circular? A. Aumenta para mayor número de ejes. B. Disminuye para mayor número de ejes. C. Es directamente proporcional al volumen de carga que soporta con independencia del número de ejes. D. Es variable según las circunstancias de velocidad e inclinación de la carretera. Respuesta. B. 77. ¿Cuáles son los componentes principales del sistema eléctrico de un vehículo? A. Batería, cárter y bujías. B. Alternador, correa de distribución y bujías. C. Alternador, batería y motor de arranque. D. Inyectores, bujías y sistema de alumbrado. Respuesta. C. 78. ¿Qué precaución hay que tener en el caso de un transporte de productos sueltos y ligeros, serrín, cenizas, etc.? A. Debemos transportarlos en cisternas. B. Deben ir envasados con materiales plásticos. C. Deben ser transportados en vehículos cubiertos. D. Deben ser transportados en vehículos tipo Capitone. Respuesta. C.
79. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de la elección de envases o embalajes para transportar una determinada mercancía? A. Las características físicas y químicas de la mercancía. B. El medio de transporte a utilizar. C. La duración del transporte. D. Todas las respuestas son correctas. Respuesta D. 80. ¿Cuál es la masa máxima admisible por eje tándem de los vehículos de motor, si la separación entre sus ejes es igual o superior a 1 metro e inferior a 1,3 metros? A. 19 toneladas. B. 16 toneladas. C. 12 toneladas. D. 11,5 toneladas. Respuesta B. 81. ¿Cómo se denomina al transporte que utiliza varios medios o modos para ejecutar el traslado pactado? A. Transporte internacional. B. Transporte asegurado. C. Transporte multimodal. D. Transporte sucesivo. Respuesta C. 82. ¿Se pueden apilar las cajas móviles? A. Sí. B. Sí, pero solo si se utilizan en el transporte aéreo. C. Sí, cuando dispongan de patas o apoyos. D. Generalmente no. Respuesta D. 83. En el número de peligrosidad, ¿cómo puede ser el segundo y tercer dígito, el que indica la peligrosidad del producto y que figura en los paneles de color naranja de vehículos que transportan mercancías peligrosas? A. De 2 a 8. B. De 0 a 9. C. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Respuesta C. 84. El transportista informará al cargador de cisternas de cuál ha sido la última mercancía cargada. ¿Qué documento debe exigir el cargador de cisternas al transportista? A. La carta de porte. B. El certificado de lavado. C. El certificado de arrumazón. D. El certificado de buena conducta. Respuesta B. 85. ¿Por qué se caracteriza principalmente el contenedor? A. Por no tener carácter permanente. B. Por tener un volumen mínimo de 3 metros cúbicos. C. Por facilitar el transporte de mercancías sin ruptura de carga. D. Por utilizarse solo en Europa. Respuesta C. 86. ¿Cuál de la siguiente documentación no está obligado a presentar el transportista a la empresa cargadora para realizar un transporte de mercancías peligrosas? A. Ficha de características técnicas. B. Tarjeta ITV. C. Certificado ADR, en caso de necesitarlo. D. Nombre del producto y su clasificación en el ADR. Respuesta D. 87. La señal que indica la localización de un puesto de socorro será con fondo de color azul y con el símbolo de A. Un teléfono SOS. B. Un hospital. C. Una cruz roja. D. Esta señal no existe en el catálogo oficial de señales. Respuesta C. 88. ¿Qué características tienen los dispositivos de preseñalización de peligro? A. En un círculo con bordes rojos. B. En un triángulo con bordes rojos. C. En un círculo con bordes amarillos. D. En un triángulo con bordes amarillos. Respuesta B. 89. La señal de las autopistas de la red estatal se identifica por una señal con A. Fondo rojo, borde negro y letras blancas. B. Fondo blanco, borde negro y letras negras. C. Fondo amarillo, borde negro y letras negras. D. Fondo azul, borde blanco y letras blancas. Respuesta D. 90. ¿Cómo se denomina la relación entre la medida del mapa y la medida del terreno que representa? A. Red. B. Ruta. C. Relieve. D. Escala. Respuesta D. 91. ¿Qué directiva europea protege a los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario? A. Directiva 87/164, CEE del Consejo. B. Directiva 2002/74, CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
C. Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. D. No existe ninguna directiva comunitaria que regule este tema. Respuesta: C. 92. En el caso de vehículos de transporte de mercancías, ¿desde cuándo es obligatoria la cualificación inicial del CAP certificado de aptitud profesional? A. Desde 11 de septiembre de 2007. B. Desde 11 de septiembre de 2008. C. Desde 11 de septiembre de 2009. D. Desde 11 de septiembre de 2010. Respuesta: C. 93. Un transportista de mercancías por carretera, que sea titular de una licencia comunitaria, estará autorizado para efectuar en régimen de cabotaje. A. 3 transportes por Estado miembro en los 3 días siguientes a la entrada en vacío en el territorio de dicho Estado. B. 2 transportes por Estado miembro en los 3 días siguientes a la entrada en vacío en el territorio de dicho Estado. C. Un transporte por Estado miembro en los 3 días siguientes a la entrada en vacío en el territorio de dicho Estado. D. No puede realizar ningún transporte de cabotaje si entra en vacío en el estado de acogida. Respuesta: C. 94. La señal V20 indica que la carga sobresale del vehículo. A. Posteriormente. B. Lateralmente. C. Por la parte delantera. D. De forma oblicua. Respuesta: A. 95. Según la orden TAS 3859/2007, las empresas de más de 500 trabajadores pueden recibir algún tipo de contraprestación por los servicios de gestión administrativa que presten a la mutua o mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a las que estén asociadas. A. Podrán percibir el 2% de las cuotas abonadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. B. Podrán percibir el 3% de las cuotas abonadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. C. Podrán percibir el 10% de las cuotas abonadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. D. Podrán percibir el 5% de las cuotas abonadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Respuesta: B. 96. Según el Real Decreto 1032/2007, relativo al certificado de aptitud profesional, CAP, ¿cuál es el plazo máximo de vigencia de la tarjeta de cualificación del conductor? A. 10 años. B. 5 años. C. 2 años. D. Indefinida, condicionada a su visado periódico. Respuesta: B. 97. Con carácter general, ¿cuál es el porcentaje de retención o ingreso a cuenta del impuesto de sociedades que deben aplicar quienes abonen rentas sujetas a este impuesto? A. 25%. B. 20%. C. 19%. D. 18%. Respuesta: C. 98. ¿Quién aprueba las condiciones generales de contratación del transporte nacional de mercancías por carretera? A. El Consejo de Ministros. B. El Ministro de Fomento. C. El Comité Nacional de Transporte por Carretera. D. La Unión Europea. Respuesta: B. 99. ¿Qué es un puerto seco? A. Una terminal intermodal situada en el interior del país, con enlace directo a un puerto marítimo. B. Una terminal intermodal situada en la zona más interior de un puerto. C. Un puerto marítimo con aguas poco profundas. D. Un puerto marítimo en el que llueve poco. Respuesta: A. 100. Debemos evitar mover el cuello de los heridos en accidente de circulación. A. Sí, siempre. B. Solo en el caso de conductores de motocicletas. C. Solo si están inconscientes. D. Únicamente si llevan el casco puesto. Respuesta: A. Supuestos prácticos. Pregunta 1. Un transportista acude al domicilio de un cliente con el fin de recoger un paquete de 10 kilogramos de peso, que debe ser transportado desde Valencia a Lugo.
El porteador se presenta puntualmente a las 13,00 horas del 13 de septiembre, como habían convenido previamente, pero el cargador no tiene preparado el envío, ya que debe acondicionarlo con hielo seco y no lo ha conseguido todavía. A las 16,00 horas el paquete sigue sin estar listo y el porteador desiste del contrato, pero además solicita una indemnización por los perjuicios ocasionados. ¿Qué indemnización puede exigir? Respuesta. Puede exigir el precio del transporte previsto. Pregunta 2. El conductor de un vehículo obligado a llevar tacógrafo conduce una semana 52 horas y la semana siguiente 10 horas durante los 2 primeros periodos de conducción, los 2 siguientes conduce 9 horas y el quinto 4 horas. El sexto día no conduce. Incumple la normativa relativa a los tiempos de conducción y descanso. ¿Qué calificación merecería la infracción o infracciones? Justifique la respuesta. Respuesta. Incumple porque conduce más de 90 horas en el conjunto de las 2 semanas, 52 más 2 0 más 1 8 más 4 igual a 94. Comete una falta leve por no superar las 100 horas de conducción bisemanal. Pregunta 3. Una empresa tiene que transportar un envío compuesto de 27 bultos de 9 toneladas cada uno y 45 bultos de 2 toneladas cada uno, teniendo en cuenta que la MMA, masa máxima autorizada de su vehículo, es de 37 toneladas y la tara de 11.500 kilogramos. ¿Cuántos viajes como mínimo necesitará para realizar totalmente el transporte? Explique la distribución de los bultos por viaje. Respuesta. 14 viajes. 13 viajes con 2 bultos de 9 toneladas y 3 bultos de 2 toneladas y 1 viaje con un bulto de 9 toneladas y 6 bultos de 2 toneladas. Pregunta 4. En un transporte nacional de mercancías por carretera a portes pagados, la mercancía, a causa de un accidente inevitable, corre el riesgo de perderse sin que haya tiempo para realizar la entrega ni que sus dueños dispongan de ella. ¿Qué puede hacer el porteador para minimizar el perjuicio? Respuesta. Puede solicitar la venta de la mercancía al órgano judicial o a la Junta Arbitral del Transporte competente. Pregunta 5. Se compra un vehículo por valor de 48.000 euros, que se financia por leasing a un tipo de interés del 14%. Las cuotas a pagar a la empresa leasing serán mensuales, constantes durante 4 años. ¿A cuánto asciende el interés de la primera letra? Respuesta. 560 euros. Pregunta 6. Si en un mapa de carreteras a escala 1, 500.000 la distancia entre dos poblaciones es de 18 centímetros, ¿cuál será su distancia real en kilómetros? Desarrolle la respuesta. Respuesta. 18 por 500.000 es igual a 9 millones cm, 9 millones, 100.000 igual a 90 kilómetros.